Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su canal, El Abismo. Antes de continuar, deja en la sección de comentarios desde qué país o estado nos estás escuchando, que te estaremos leyendo. Continuemos con el video. Exorcismo. Historia compuesta por familiares del protagonista y por notas del sacerdote involucrado. El presente relato está compuesto por una serie de comentarios expresados por testigos y miembros de la familia del sacerdote que prestó sus servicios en el lugar donde surgieron los eventos. No existen registros grabados que aconteció en el momento por las circunstancias en que se presentaron, sin embargo, se cree ciegamente en los comentarios confirmados por el mismo protagonista. Asimismo, y con absoluto permiso del dueño del relato, nos facilitó ciertas notas que ayudaron a completar la historia. Los nombres de los involucrados serán cambiados para proteger cualquier relación que se genere con algún familiar aún con vida. La historia será relatada en primera persona, de modo que el mismo sacerdote, en aquel entonces cura, la relatará desde aquí en adelante. Ciudad Hidalgo, Michoacán, 1975. En mis primeros años de cura, se me solicitó prestar mis servicios en el poblado de Tafetán, un municipio con muy poca población. Apenas contaba con una parroquia en la cual nunca hubo un párroco establecido. Solo se asistía a dar servicios los fines de semana a mediodía para celebrar misa o atender a la gente, pero al pasar el tiempo el pueblo fue olvidado por la religión, pues ningún cura o párroco tenía la intención de regresar a ese lugar. Las razones o el por qué siempre eran las mismas. Se hablaba de energías negativas, fuerzas demoníacas que no se podían controlar solo con la oración, demonios que se hacían presentes y que la palabra de Dios no les hacía retroceder. Esto generó que con el pasar de los días, semanas y meses, la población se retirara de la religión, provocando que los mismos habitantes recurrieran a sus propios recursos para solventar sus problemas por otras vías, las cuales eran con brujas o nahuales, puros charlatanes que se aprovechaba de la escasa mentalidad de varios habitantes de Tafetán. Eran cada vez más y más quienes manipulaban estas energías negativas. Pero, se llegaban a dar casos o situaciones en particular que estos charlatanes lograban desencadenar ciertos eventos. Abrían portales para convocar seres que no debieran estar entre nosotros o provocaban desgracias entre la gente. Y justamente fue un ser de las sombras el que causó uno de los mayores eventos paranormales en Tafetán que me tocó enfrentar. Fue así como el cardenal, al enterarse de cómo se perdían devotos en Tafetán, nos hizo llegar una carta mencionando la urgencia de atender a la región. No era un secreto que al sacerdote que le tocara brindar la ayuda a Tafetán se llevaría una tarea complicada, más aún se desconocía de todos los riesgos a los que se enfrentaría. No puedo decir que sea algo injusto el que me eligieran a mí, pues mi filosofía de la vida siempre ha sido el servir a la comunidad. Sin dejar que pasara más tiempo, salí al día siguiente desde muy temprano de Ciudad Hidalgo hasta el municipio de Tafetán, un viaje que duraría poco menos de 3 horas y media y que justo pocos segundos antes de subir al autobús, uno de mis compañeros del convento me alcanzó para entregarme una caja en la cual me dijo que solo la abriera en caso de urgencia extrema. Ya teníamos cierto conocimiento de lo que me podría afrontar allá, por ello me preparé con varias cosas, pero aquello que me entregó el cura Miguel Ángel parecía ser un objeto que no a cualquiera le entregaban. Ya arriba del camión me di cuenta de que la cajita venía con una nota, la cual mencionaba lo siguiente: solo úsalas en extrema necesidad si te encuentras con pifas y que Dios te bendiga. En ese momento y a partir de allí en adelante comencé a sentir miedo sobre lo que me llegara a ocurrir. Tafetán, Michoacán. Después de un viaje largo y cansado, llegué por fin a la terminal de Tafetán. Allí ya se encontraban esperándome un par de personas a caballo, de las cuales una de ellas resultó ser el anterior sacristán del templo, quien al presentarse conmigo noté que le hacía falta un ojo, y por ello me pidió que le llamara mejor por su apodo, Tuerto. No quiso decirme el motivo de la manera en que perdió el ojo. Sin embargo, sí me mencionó que quien lo bautizó con ese sobrenombre fue el cura anterior y por ello le tomó cariño al apodo. El otro chico que estaba allí, mucho más joven que nosotros dos, no decía nada, incluso al presentarme y preguntarle por su nombre no dijo nada. Tuerto me comentó que no me lo tomara a mal, pues al chico le habían cortado la lengua,
pero que, aunque no lo creyera, era buena persona y a su vez era bueno para correr la voz, así que lo mandó a que avisara que llegó un nuevo cura a Tafetán. Después de subir las cosas a una carreta que nos prestaron, Tuerto me comentó que era momento de ponernos en marcha, pues la parroquia se encontraba a más de 2 horas de camino en carreta y no era un camino fácil de andar. Durante el recorrido a la parroquia, Tuerto me estaba poniendo al corriente sobre la última vez que hubo una visita de un cura en el pueblo y de lo desesperada que estaba la gente por ser atendida por alguien, pues ya tenían tiempo que comenzaron a suceder cosas extrañas. Y cuál sería mi sorpresa que a mitad del camino me di cuenta de que una larga fila de fieles ya estaba siguiéndonos a cientos metros de donde estábamos nosotros. Tuerto me comentó que la gente ya venía a buscar socorro y era necesario todavía meterle mano a la parroquia para poder atenderlos. A la 1 en punto, llegamos por fin a la cima del monte donde se encontraba la parroquia. Se encontraba olvidada y deteriorada, pasaron varios meses desde la última vez que la usaron. Tuerto me comentó que ya no pudo brindarle el mantenimiento de siempre, pero se acostumbraba a venir a echarle su revisada cada cierto tiempo. Tuerto sacó una llave oxidada para abrir la puerta principal. Por dentro se apreciaba que la naturaleza ya estaba reclamando su territorio. Nos encontramos con polvo, arañas, telarañas por todas partes y animales rastreros. Hicimos lo que pudimos para limpiar el lugar, o lo necesario para poder brindar atención a la gente que ya se le escuchaba llegar. Atendimos demasiados servicios ese día. Ciertamente creí que Tuerto me dejaría solo en un momento, pero se encargó de ordenar a la gente que llegaba. Procuraba acercarme lo que necesitaba para cada atención necesaria. Hubo un momento en que pude ver el sol meterse y volver a salir para un nuevo día. Lo que me comenzó a preocupar fue que de tantos servicios que dimos, el agua bendita, los aceites de consagrar y el incienso se me estaba terminando o ya no tenía más. Tuvimos que usar los recursos que tenía la parroquia, pero ya estaban muy viejos o llenos de polvo, así que procurábamos no usarlos del todo. Después de haber recibido la bendición, la gente pedía pagar el servicio recibido, dejaban su diezmo o en la mayoría de los casos su limosna, pero quienes no traían dinero nos dejaban productos o comida. Entre ellos dejaban huevos, pan, harina y hasta animales vivos como una forma de pago. Llegué a bautizar niños y gente mayor. Se hicieron varias confesiones y se ofreció alivio para las viudas del pueblo, pero conforme se avanzaba con la atención a la gente, eran cada vez más extrañas las cosas que les pasaba a los pobladores o era fuera de lo esperado. Una señora, madre de familia, pedía socorro pues mencionaba que cargaba sobre su espalda el espíritu de su hijo muerto hace años. Fue algo que me llamó la atención. Ella se encontraba jorobada y no podía levantar la cabeza. Hablé con ella y oramos juntos. Le rocié agua bendita que tenía guardada para casos de esta índole. Ella se estremeció en cuanto unas gotas le tocaron la joroba y pudo levantar la cabeza a lo alto. Me preguntó qué le rocié y le mencioné que era solo agua bendecida por el mismo Papa Juan Pablo I. Fue a partir de aquí que la gente notó que no solo con la palabra de Dios ayudábamos. Inmediatamente se corrió la voz de lo que estaba sucediendo, llegando mucha más gente con peticiones similares. Un anciano se acercó a pedir que fuera a bendecir sus tierras, pues aseguraba que en las noches los nahuales se metían para buscar ovejas y sacrificarlas. Otra persona llegó de rodillas suplicando misericordia, pues decía que cualquier calzado que se ponía le lastimaba los pies. Buscó ayuda con una curandera y ella le decía que traía pecados arrastrando y que no podía ayudarle. Lo confesé y le perdoné sus pecados. Fue cuando aquel hombre con lágrimas en sus ojos se sentó un momento, tomó sus zapatos, los sacudió con mucha fuerza y de ellas salieron cientos de piedras pequeñas. Él aseguraba que no estaban allí antes. Se retiró caminando y con lágrimas en sus ojos. Esos días escuché y aprendí mucho sobre brujos, curanderas, nahuales, chacales y fantasmas, pero nada nos preparó para lo que estaba llegando poco a poco. Apenas descansamos tan poco entre el Tuerto y yo sentía que mis piernas en cualquier momento se doblarían por el cansancio. Mis esperanzas de descansar ya estaban cerca, era poca ya la gente que quedaba. Al pasar la medianoche noté que en una esquina se encontraba un par de personas que no me quitaban la vista de encima.
Así que decidí acercarme a ellos para preguntarles si se les ofrecía algo o si estaban esperando a alguien más. Pero ninguno de ellos se animaba a hablar. Les insistí nuevamente. Uno de ellos se quitó el sombrero y se acercó a mí para decirme al oído algo que superó a todo lo que escuché esos días. Allá afuera traigo al mismo diablo atado. Nunca dudo de lo que dice alguien, a decir verdad, creo firmemente en lo que me han confesado. Sin embargo, esta vez una parte de mí deseaba que aquello que me dijeron fuera una mentira. Les pedí que me mostraran dónde se encontraba. Afuera del templo se encontraba una carretilla cubierta por una lona, se sacudía de forma incontrolada de un lado a otro. El pobre asno que usaron para jalar la carretilla se encontraba bastante nervioso y la poca gente que aún quedaba esperando su turno se alejó por completo y en ese instante se escuchaban gruñidos iguales a los de un perro. Le pedí a Tuerto que sacara a la gente del templo para meter la carreta mientras que nosotros la empujábamos hacia adentro. Al momento en que la toqué se sacudió y una voz áspera se escuchó insultándome, exigiéndome que lo dejara en paz. Les pedí a los acompañantes que me ayudaran a meter la carreta sin importar que ésta se sacudiera, mientras que Tuerto terminó de sacar a todos del templo. Tuerto me acercó todas mis cosas, la poca agua bendita que quedaba, los santos óleos que sobraron por si me servía de algo, mi Biblia con el rosario y mi mochila con las pocas cosas que me quedaban. No sabía a lo que me estaba enfrentando, no podía dar por hecho de que se trataba de una posesión, pues para la iglesia hay ciertos protocolos que se deben seguir para asegurar que sea una posesión demoníaca. Sin embargo, no estaba en posición para esperar al veredicto de la iglesia. Descubrieron la carretilla y allí estaba el cuerpo de una persona envuelto en cobijas y atado por completo. Su cabeza estaba cubierta por una funda de una almohada. Antes de que le descubrieran el rostro les pedí que me contaran qué fue lo que sucedió. El primero en hablar fue el que parecía ser el padre. Él me comentó que tiempo atrás su hija fue monaguilla del antiguo cura de esta iglesia, y cuando éste se fue de Tafetán las cosas comenzaron a dificultarse. Allí me di cuenta de que la persona que se encontraba debajo de las sábanas era una mujer. Me acerqué a ella y le pedí que me dijera su nombre, pero solo escuchaba la risa malévola de aquella criatura. Su voz sonaba igual que si un hombre y una mujer hablaran al mismo tiempo. Les pregunté si en algún momento dijo el nombre del demonio que estaba poseyendo a la chica, pero lo negaron. Tomé la funda de la almohada y cuando estaba a punto de quitársela le comenté a los demás que no hicieran contacto visual con la chica, aunque les hablara. El padre de la chica comenzó a rezar, mientras que Tuerto y el otro señor se alejaron bastante. Quité rápidamente la funda de la cabeza de la chica y el rostro demacrado y con rasguños por todas partes me veía atentamente. Ya había leído antes de estos casos, nunca me imaginé que me enfrentaría a algo así, inclusive jamás me imaginé que me pasaría. Su mirada era inquietante, no me decía nada, no tuve la fuerza de voluntad para mirarle el rostro, así que miraba hacia su frente y ella se reía de mí, me insultaba diciéndome que era un débil mental. Me decía que mi Dios no era el Alfa y Omega, pero lo que más me desconcertó fue que comenzó a hablar con la voz de mi madre, quien ya falleció hace tiempo. Dijo mi nombre completo y el de mi padre también, diciéndome que pronto vendría por mi familia. Y antes de que dijera algo más le dije que se callara, y cada vez que intentaba hablar le repetía que se callara en nombre de Dios. Saqué el agua bendita y se la rocié en la cabeza por completo, se empezó a retorcer pues de ella salía vapor, parecía que el agua bendita se evaporaba en cuanto tocaba su cuerpo. Aún me quedó un poco así que decidí guardarla. La chica dio un fuerte grito el cual me empujó hacia atrás y al mismo tiempo las bancas de la iglesia se movieron de su lugar. Se comenzó a contorsionar de tal manera que su cuerpo parecía que se liberaría de las sogas que la tenían atada. Rápidamente le pedí a Tuerto y a los otros dos que me ayudaran a sostenerla. Pero aquel demonio comenzó a hacer ruidos grotescos con la garganta, pareciera que quería sacar algo de su boca. Su padre se acercó y ella le escupió en el rostro algo negro. Se reía de él pues parecía que le divertía verlo sufrir. Varias veces intentó morder a quien la sostenía, no tuve otra opción más que acercarme a ella y poner mi crucifijo en su cabeza. Intentó sacudirse varias veces repitiendo que le quemaba la cabeza. Y en eso parecía que recobró la conciencia,
pues comenzó a llorar y a hablarnos con una voz muy distinta. El padre la reconoció y le pidió que luchara, pero la chica comenzó a retorcerse nuevamente y su semblante cambió radicalmente. La amarraron con fuerza, de ese modo pude acercarme a ella para reclamar su nombre, pero aquel demonio se reía con fuerza de mí, me repetía que no me diría nada. Insistí pidiéndole su nombre y al mismo tiempo coloqué el crucifijo en su cabeza, el vapor emanaba de su frente y ella se quejaba de dolor. El padre se acercó a mí y me pidió que por favor parara, pero eso ya no era una opción, teníamos que seguir. En un momento me di cuenta de que los vidrios de la iglesia temblaban y que en cualquier momento reventarían, pero lo que más me inquietó fue que empecé a escuchar en mi cabeza la voz de ese demonio. Mientras me hablaba en mi mente me observaba con malicia, riéndose de mí, me hablaba con su voz, con la voz de mi madre y creo que en algún momento escuché la voz de Pifas. Comencé a perder energía, a debilitarme, llegué a sentir que no podría ganar esta batalla y sería mejor irme ya. Fue cuando vi la poca agua bendita que quedaba, y recordé también de algo que me habían obsequiado antes de llegar a Tafetán y que aún guardaba en mi mochila. Tomé la botella con el agua bendita y le di un trago completo. Las voces en mi cabeza pararon y sentí nuevamente que podía moverme, así que rápidamente me acerqué a mi mochila y saqué de allí lo que me dio el cura Miguel Ángel. Lo abrí y me di cuenta de que me tenía en mis manos las astillas de madera de la cruz sagrada que el mismo cardenal consiguió. Me acerqué a aquella criatura y le repetí una vez más que en nombre de Dios le ordenaba a Satanás dejar ese cuerpo en paz. Se rió de mí y sin pensarlo 2 veces tomé la espiga de madera, se la enterré en el pecho. Aquel ser se retorció mucho más que antes, las sogas no fueron suficientes para contenerla, su cuerpo se arqueó de un modo irreal y de su boca expulsó una masa negra, su cuerpo recuperó su forma y quedó inconsciente. Pasaron un par de horas, apenas me estaba recuperando, mi cuerpo se encontraba muy adolorido, me hubiera quedado un par de horas más allí recostado pero la chica comenzó a llorar. Me acerqué a ella para verla y decirle que ya todo estaba bien, no tenía que temer, aquel ser se fue de allí. Las bancas se encontraban destrozadas, los vidrios de la iglesia se reventaron, yo apenas podía respirar, mientras que Tuerto y los otros me veían junto a la chica. Les pedí que la ayudaran a levantar pues se encontraba bien y era necesario que saliera a tomar aire. Su rostro aún arañado y lastimado tenía un semblante muy diferente y ya su voz era normal. El padre se acercó a darme las gracias, yo sentía el cuerpo adolorido que ni siquiera podía levantar el brazo para estrecharle su agradecimiento. Tuerto se acercó a mí para ayudarme a reincorporarme. Al salir de la iglesia nos encontramos con más gente que necesitaba aún de la atención de un cura. En Tafetán pasan cosas bastante extrañas, siendo honesto ese lugar necesita de mucho tiempo de esfuerzo y dedicación. Por mi parte me quedé allí 8 años hasta que me cambiaron a Pénjamo, Guanajuato. Con el paso del tiempo seguí manteniendo contacto con la chica, e inclusive este año me tocó festejar su aniversario de bodas en Estados Unidos. Siempre me comentó que después de lo que pasaron decidieron irse de Tafetán. Sin embargo, soy muy consciente que, aunque fue para mí, mi único y último exorcismo, las fuerzas del mal siguen allí entre la gente esperando a ser despertadas. Última historia compartida por el padre Polo Franco Serrano. Antes de continuar, no se te olvide suscribirte al canal, darle me gusta y activar las notificaciones para más contenido. Extraño encuentro. Hace tiempo, cerca del año 2000, yo tenía apenas 19 años, me ocurrió un suceso de lo más extraño. Por aquel entonces era temporada de invierno, era un viernes por la tarde, no recuerdo exactamente qué mes era, pero trabajaba en el turno vespertino. Así que como costumbre me encontraba trabajando. Por causa de que se escaseó el material con el que trabajaba en esa fábrica, pude regresar temprano a casa. En ese entonces vivía en casa de mis padres junto a mis hermanos. Al llegar a casa me encontré con mi madre. Suelo ser muy cariñosa con ella y como es costumbre la abracé y le di un beso. Mi madre se sorprendió de que llegara tan temprano a la casa, así que le expliqué que estaba allí por falta de material.
Más tarde mi madre me comentó que esa noche esperábamos visitas y prepararía una cena familiar. Nos visitarían unas tías y pasarían la noche con nosotros. Esto me puso muy emocionada, me encantaba que nos visitaran, pues siempre la pasábamos muy bien, jugábamos a la lotería, contábamos chistes. No recordaba el día en que no la pasáramos bien. Entonces mi madre me pidió que le ayudara a preparar la cena. Nos pusimos a revisar en las alacenas todos los ingredientes que necesitábamos, juntamos todo en la mesa, mi madre notó que nos harían faltas varias cosas. Como la comida llevaba mucho tiempo de preparación, no le daba tiempo a mi madre de ir al súper a buscar lo que faltaba. Ir y venir le quitaría mucho tiempo, no alcanzaría a terminar la cena para cuando llegaran mis tías. Por aquel entonces yo tenía vehículo, por lo que me ofrecía ir yo a buscar los ingredientes al súper, mientras que mi madre adelantaba todo lo que pudiera. Busqué una libreta para hacer una lista con todo lo que tendría que comprar. En cuanto mi madre me terminó de dictar los productos necesarios, me dirigí a mi habitación, tomé un abrigo, una boina y las llaves del auto. Subí a mi auto y conduje aproximadamente por 20 minutos. No tuve ningún inconveniente en el camino, el tráfico estaba tranquilo. Llegué al mini super, el estacionamiento estaba medio vacío, así que no batallé en estacionarme. Me bajé del auto, tomé un carrito, entré en la tienda y comencé mi expedición. Al igual que el estacionamiento, el lugar estaba casi vacío, había muy pocas personas entre los pasillos. Esto me dio gusto, pues no habría una fila interminable a la hora de pagar y aparte de que no me gusta esperar, era conveniente para regresar pronto a casa con los ingredientes faltantes. Se me hizo raro ver que todas las luces del último pasillo, al fondo, estaban apagadas. No le tomé mucha importancia, pues pensé que quizás el que estuvieran las luces apagadas era a causa de que las bombillas estaban siendo reemplazadas. Regresé a hacer mis compras. Saqué la hoja donde hice la lista de ingredientes que me dictó mi madre y me puse a buscar las cosas en los anaqueles. Me encontraba muy entretenida cuando comencé a escuchar unos quejidos provenientes del pasillo continuo. Las voces parecían las de unos niños. Este sonido me alarmó, así que decidí asomarme al otro pasillo. Allí estaban dos niños de entre 10 y 12 años. Pensando en que sus padres los habían regañado o algo así, me dirigí hacia ese pasillo y los miré más de cerca. Para disimular, me puse a ver algunos productos del estante más cercano a ellos. Estaban los niños solos, no dejaban de llorar. Cuando estuve a punto de dirigirme hacia ellos para preguntarles qué era lo que les ocurrió, se acercó una mujer casi tan joven como yo. Me di cuenta de que era su madre, pues de inmediato les preguntó acerca de lo que les ocurrió que los hizo llorar, a la par que les reclamaba por no haberle traído unas cebollas. En eso recordé que el pasillo de las verduras se encontraba al fondo, donde estaba el pasillo oscuro. Los niños cuando escucharon que su madre les habló de las cebollas volvieron a llorar y enseguida le dijeron que no habían podido traer las cebollas. Esto hizo enojar a la mamá, que de inmediato les preguntó casi gritando, el por qué no habían traído las cebollas. En eso el mayor de los niños le dijo entre sollozos que estaba alguien en el pasillo. Se les quedaba mirando de manera extraña y les daba mucho miedo. La mujer ahora furiosa, tomó de las muñecas a sus hijos y los llevó de regreso al pasillo oscuro. Recuerdo que quité la mirada de esa mujer y los niños solo un momento, creo que no pasó más de un minuto, cuando los tres después de haberse adentrado al pasillo, instantáneamente así como entraron, inmediatamente salieron abandonando el mini super. Esto me dejó extrañada, ni siquiera compraron nada. Después de ver salir a la señora con los niños, intenté ignorar lo que acababa de ocurrir y continué con mis compras, pero no dejaba de pensar o imaginarme qué fue lo que ocurrió allí, que les hizo salir corriendo del supermercado. Si la señora se veía enojada, era porque necesitaba comprar su mandado y salir así sin él, era algo tonto. Comencé a especular qué era lo que estaría allí. Pensé en algún rufián, algún acosador o ratero que estuviera acechando por el pasillo, aprovechándose de la oscuridad. Este pensamiento se me hizo estúpido y ridículo, no era posible que alguien así estuviera allí,
pues los trabajadores del establecimiento ya hubieran llamado a la policía. No tardaría en resolver esa incógnita, pues los próximos productos de mi lista se encontraban en ese pasillo. Me sentí algo nerviosa por dirigirme hacia allá, pues para este punto, al haber pensado tanto en lo que habría allá, me sugestionó a tal punto que esperaba encontrarme con un fantasma o cualquier cosa paranormal. Dejé mi carrito, me dirigí hasta aquel pasillo del fondo, asomé un poco la cabeza para comprobar si había alguien. Efectivamente, aquellos niños tenían razón, si había alguien, pero no fue lo que yo me esperaba en el momento. Yo pensaba que se trataría de algún malhechor o alguien intentando robar y a lo mejor por eso sería la razón por la cual la mujer y los niños dejaron el súper, pero no era así, ya que lo que se encontraba era un hombre anciano, volteado de espaldas, era lo que se encontraba, no le tomé importancia, me adentré al dichoso pasillo para conseguir las últimas cosas e irme a casa, solamente. Era un hombre de la tercera edad. No sentí que fuera un riesgo. Busqué rápidamente por los anaqueles hasta que al fin encontré lo que necesitaba, estaba a punto de darme media vuelta, pero antes de que pudiera hacerlo, se hizo presente una voz, muy rara. De hecho era tan extraña que en mi vida había escuchado un tono de voz semejante, parecía estar ser cavernosa y cancerígena. La voz me preguntó qué hacía allí, las palabras parecían provenir de aquel hombre anciano, y para mi asombro, no me había dado cuenta que el anciano ahora se encontraba a mi lado, pero no tuve miedo. Pasaron 10 segundos cuando nuevamente el hombre volvió a preguntarme lo mismo. Al no obtener respuesta de mi parte, el hombre se dirigió hacia mí con un nombre que yo inventé y era así como solían decirme en un antiguo trabajo que tuve. Esto me sorprendió, pero lejos de darme miedo, decidí contestarle con un sí, en son de que lo estaba escuchando. El tipo finalmente se dio la vuelta para verme a la cara, no tenía nada de extraño. El anciano de hecho me sacó una conversación y entonces comenzamos a platicar. El hombre me preguntó cosas sobre mí, como por ejemplo, cuántos años tenía, en dónde vivía y en dónde trabajaba, etc. Tuve una plática bastante amena con el anciano. En eso mi pequeño celular de teclas de la época comenzó a sonar y entonces contesté, era mi madre, preguntando si ya iba de regreso a casa y en eso le contesté que sí, que estaba a punto de salir del mini super e irme, colgué, después le dije al anciano que había sido un gusto conocerle, pero antes de retirarme el extraño, me menciona algo que al principio no tenía sentido. Me dijo que tuviera cuidado, pues por esas fechas rondaba el charro negro y se estaba llevando a las muchachas. En ese instante, nuevamente, no le tomé mucha importancia, me despedí, agarré mi carrito y me fui a la caja a pagar los víveres. Al pagar, cogí la bolsa de la compra y antes de salir de la tienda, nuevamente me encontré al extraño anciano. Se aproximó hacia mí con una sonrisa y como sería la última vez que le vería, le di la mano en son de despedida. En eso el anciano, en lugar de darme igualmente la mano, él decidió tomar mi mano y darle un beso. Me quedé sorprendida ya que no me imaginé que me besaría la mano. Le abrí la puerta para que el anciano saliera y se fue. En eso salí de la tienda, me dirigí al parqueadero, subí a mi vehículo y me puse en marcha de regreso a casa. Durante mi camino todo estuvo tranquilo, salvo minutos más adelante, en la orilla de la carretera en la grava a lo lejos pude identificar y ver a una espeluznante figura, un enorme caballo negro y sobre este iba su jinete con vestimenta de charro negro. Este portaba un enorme sombrero que le cubría todo el rostro y lo más escalofriante de todo, es que este me hacía señal de que me detuviera. A lo que ni de loca me iba a detener y no era por ser descortés ya que en eso, me vino un recuerdo de aquel anciano que me había mencionado de tener cuidado mientras estuviera sola. Yo sabía sobre la naturaleza de este enigmático personaje, a lo que pisé al acelerador de mi vehículo rebasando y dejando atrás al jinete y su caballo. Intenté llegar a mi hogar lo más pronto posible, llegué y abracé fuerte a mi madre. Me preguntó si me había pasado algo durante el camino y para no preocuparle, decidí no contárselo. Esa fue sin duda la experiencia más extraña que viví en mi juventud. La Llorona en Venezuela. Hoy quisiera compartir una historia que viví hace algo de tiempo, para ser exactos, fue hace 7 años.
Por aquel entonces vivía en un pueblo del estado de Monagas, al oriente de Venezuela. Mi nombre es William Tapias. Transcurría el año 2013, por aquel entonces vivía con unos tíos y primos. Era la noche del 16 de octubre, me disponía a acostarme a dormir, después de hablar largo rato con mi novia. En aquella época aún se usaba mucho realizar llamadas, hoy en día todo se reduce a mandar mensajes. A mi celular no le duraba mucho la batería aparte, una llamada gasta al doble la batería. Aún no era tan tarde, eran las 10 de la noche apenas. Justo cuando colgué antes de que se apagara mi teléfono, no sin antes despedirme. Apenas colgué y se fue la luz, un apagón de esos que anuncian que una noche extraña está por venir. Al no encontrar nada que me distrajera, me dormí rápidamente, mas no por mucho tiempo. A eso de las 11:55 de la noche, me desperté. Me sentí como esas veces que sientes que has dormido suficiente, cuando solo dormiste una hora, no tenía ya nada de sueño. Aún le quedaba un poco de batería a mi teléfono, pero la luz aún no regresaba. Aunque eran normales esos cortes de luz, se sentía extraño el apagón esa noche. Me levanté y aprovechando que aún tenía un poco de batería, utilicé la luz del teléfono para buscar una vela, pero de camino me dieron ganas de ir al baño, así que me desvié a orinar primero. Estando dentro del baño me invadieron unos escalofríos tremendos. Por el momento no les tomé mucha importancia, pensé que podía ser algo completamente normal. Enseguida salí del baño y me dirigí a los estantes donde guardábamos velas. Removí 1000 cosas, pero no encontré nada. Después me asomé por la ventana, había luna llena. El firmamento estaba tan claro gracias a la falta de iluminación en las calles, aparte todo estaba tan callado, le dije a mi mente que la luna se veía muy hermosa. Seguí caminando hasta quedarme en medio de la cocina, me quedé pensando en qué lugar habría puesto mi tío las velas. En la cocina tenemos varias jaulas con pájaros, a los cuales cubrimos con unas sábanas para que durmieran bien. De pronto comenzaron a aletear como locos, se movían de un lado a otro, algo parecía haberlos alterado, aunque yo en ese momento pensé que simplemente habían enloquecido, no sentía miedo ni nada parecido, pues no sospechaba lo que estaba por ocurrir segundos después. Me quedé absorto en mis pensamientos, comenzaba a sentirme algo tenso, ya iban 2 cosas extrañas que me ocurrían. En eso comencé a escuchar un lamento recorriendo las calles, al principio era muy tenue, pero no tardó en sonar fuerte un «¡ay mis hijos!». Supe de inmediato que se trataba de la Llorona. Conocía de este ser, pero jamás lo había escuchado antes, en verdad que escucharla produce en tu cuerpo una sensación de completo terror. No es solo el hecho de escucharla o pensar que ese espectro se encuentre merodeando afuera de las casas, en las calles vacías, sino que el sonido que produce causa tal impacto que, creo yo, si te mantienes mucho rato escuchándola enloquecerás. Pensé rápido y a causa del miedo, corrí a esconderme en el cuarto de mis primos, que era la habitación de en medio. Mi tío dormía en la otra habitación con su mujer, quien estaba embarazada y ya a punto de dar a luz. Mis primos no se encontraban en casa, así que encontré las camas vacías, me arrojé en una de ellas y después me cubrí todo el cuerpo, incluyendo la cara con una sábana. No podía dejar de temblar. Comencé a pensar en eso que dicen, que si la escuchas lejos es porque realmente se encuentra cerca y viceversa. No sé si sería a causa del miedo, pero su voz se escuchaba por todas partes, en los pasillos, en las calles, en las ventanas y puertas, ni cerca, ni lejos, no sé cómo explicarlo, su llanto era demasiado extraño y aterrador, que me hizo sentir como si el corazón se me fuera a salir del pecho. En eso, como cosa hecha adrede, en la pared que daba a mi habitación escuché algo, eran unos golpes muy fuertes, no tenía explicación alguna, pues esa habitación se encontraba vacía. Días antes había escuchado ese mismo sonido estando solo en mi habitación. Pero cuando eso ocurría, yo sospechaba de una vecina, que era abuela de una exnovia, ella siempre nos miraba con mala cara cuando jugábamos afuera, tenía pinta de practicar la brujería. Los perros que teníamos en la casa unidos a los de los vecinos,
no dejaban de ladrar de manera desesperante. No sabía qué hacer, del miedo no me podía ni mover. Entonces saqué mi celular, me sorprendió que aún tuviera batería. Le mandé un mensaje de texto a mi tío, le pedía que fueran al cuarto, pues tenía muchísimo miedo. Desgraciadamente no leyó el mensaje de inmediato. Los acontecimientos ocurrieron de las 12 hasta las 3 de la madrugada. Como a eso de las 6 de la mañana, llegó mi tía embarazada a la habitación, pero para esta hora ya todo estaba calmado. Ya que yo estuve tranquilo, les conté todo lo ocurrido, me sentía extrañado de que ellos no hubieran escuchado nada en toda la noche. Aún así me creyeron, incluso mi tío, que era el más incrédulo. Él me dijo que solo escuchó unos aleteos de ave muy grande afuera de su ventana, mas no a la Llorona. Ese día no asistí al colegio, pues terminé enfermo con fiebre, no sé si fue a causa del susto o a que estuve mucho rato mojado de sudor. A las 10 de la mañana a mi tía le comenzaron a dar los dolores de parto. Ese día llegaron mis primos y después de que les conté todo lo que me ocurrió la noche anterior, no quisieron pasar la noche en la casa, al igual que yo. Entonces preferimos irnos a dormir a la casa de otra tía, que vivía cerca. Sabíamos que en esta casa también se presentaban sucesos paranormales, pero como nosotros jamás presenciamos nada, preferíamos pasar la noche allí. Mis primos, aunque no habían escuchado a la Llorona, sí llegaron a oír los golpes en el muro de mi cuarto y pensaban que todo lo que ocurría era a causa de la vecina de la que les hablé, de quien pensábamos era una bruja y me tenía coraje por ya no ser novio de su nieta. Casi toda mi vida he presenciado fenómenos extraños, no sé si esto sea a causa de que no estoy bautizado. Pero todo lo que llegué a ver o sentir de niño, no se compara a lo que escuché esa noche. No sé si en verdad la vecina sería la culpable de que se apareciera la Llorona por mi casa. Pienso que no, pues no creo que ninguna bruja sea capaz de invocar a un ser de tal magnitud. Aparte, los sucesos paranormales continuaron presentándose en la casa, pero nada parecido al llanto de la Llorona, a quien no volví a escuchar. Pero los golpes en el muro, los comportamientos extraños en las mascotas. Cada noche me acostaba con miedo de volver a escuchar a la Llorona llegar. Lo que sí ocurrió que la anciana de enfrente de la casa comenzó a molestarme y a arrojar huevos frente a la puerta. Una noche mientras dormía, me despertaron los ladridos de los perros, creí que todo comenzaría de nuevo, así que volví a cubrirme completamente con la sábana, esta vez estaban todos en casa. Esto me daba un poco de seguridad, pues en caso de que la Llorona volviera a escucharse, era difícil que no escucharan todos. El muro comenzó a ser golpeado, lo mismo le ocurrió a mi ventana. El sonido era tan fuerte que creí que se rompería el cristal dentro del marco en la ventana. Afortunadamente la Llorona no se hizo presente, pero sí el aleteo del que hablaba mi tío, era muy extraño, nunca escuché a un ave que pudiera producir ese sonido. De nuevo me paralicé del miedo. Minutos después mis primos entraron corriendo a mi habitación, encendieron la luz, esto logró sacarme de mi parálisis momentánea. Me preguntaron si había escuchado el aleteo, al igual que ellos. Yo les contesté que sí. No entendimos cómo era posible que ese sonido se escuchara en dos lugares al mismo tiempo. Durante varios días ya no escuchamos nada. No sé si fue porque la vecina se cambió de casa. Hemos llegado al final de este video. Deja tu comentario en la sección de abajo sobre lo que piensas de este tema. Sin más por el momento, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.